tercer seminario nacional de derechos humanos a un medio ambiente sano. Hoy nos engalana con su presencia el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza, quien presentará la conferencia Derechos de la Naturaleza, planteamientos en Ecuador, Bolivia e India. No puedo leer todo el currículum del doctor porque entonces se nos pasaría aquí el día en lo que leemos, pero rápidamente les diré lo más importante de su carrera. Es profesor tiempo completo titular, nivel B, tiene el SNP, tiene PRODE, está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativa y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza tiene una estancia postdoctoral en el Doctorado Interinstitucional de Derechos Humanos. También tiene un doctorado institucional en Derechos Humanos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la tesis Hermenéutica Jurídica desde la Filosofía Primera de Zubiri y el Pensamiento Iberoamericano de los Derechos Humanos. Tiene una maestría en neuropedagogía en el ámbito educativo, tiene una maestría en Derechos Humanos de calidad PNPC de CONACYT, maestría en Derecho Civil. De verdad no acabaríamos, mejor yo creo que le da, bueno, además que es investigador de CONACYT, imagínense el número de ponencias, conferencias y publicaciones. Vamos entonces mejor a darle la bienvenida al doctor. Escucharemos con mucha atención su conferencia y si después tienen alguna duda o comentario, me lo hacen saber para hacérselo saber. Muchas gracias y bienvenido a esta su casa, doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Traigo muchas diapositivas, sin embargo, no me voy a detener mucho en las primeras 80, me las voy a pasar muy rápido. Nada más sí quería explicarles, en esta ponencia lo vamos a dividir, digamos, en dos etapas. Una primera etapa como para entender desde dónde vamos a hablar de estos derechos, por qué escogimos a Ecuador, Bolivia e India, y no traemos este discurso, como lo vamos a ver ahorita, que es el derecho desde otros países, ¿no? Desde lo más común que se pudiera entender, por ejemplo, en materia de derechos de los animales, Estados Unidos, Austria, Australia, Inglaterra, Reino Unido, y en el caso de México, ¿no? Para ver esta primera parte de la ponencia, lo que voy a pretender es ver la diferencia y por qué exactamente estos países tan fijos. Y ya la segunda parte hablaremos en gran parte de Ecuador, cuáles son los derechos que aparecen en su constitución, y muy ligeramente en Bolivia, porque el planteamiento tiene sus orígenes y es muy similar al de Ecuador, aunque obviamente Bolivia tiene sus propias construcciones históricas y su propio desarrollo. Y el caso de India, para agregar a los derechos de la naturaleza, la cuestión de los derechos de los animales, sobre todo, vamos a hablar de una sentencia que acaba de salir hace 3 años, que aparece en un artículo académico y que tiene varias consecuencias jurídicas para el futuro discurso de estos derechos, de este reconocimiento a los animales como sujetos de derechos no humanos, que se ha venido desarrollando en India y que es diferente a todo este desarrollo que viene en Occidente, que viene en Estados Unidos, Reino Unido nuevamente, Canadá, sobre estos derechos de los animales como seres sintientes. En India tiene sus propias características que ahorita vamos a ver en la sentencia. Entonces, vamos a empezar estableciendo qué es el derecho, ¿no? O sea, para poder entender por qué estamos hablando desde otro discurso, otro espacio, otra imaginación incluso. Y para hablar de ello, yo quisiera retomar este libro de Animales a Dioses. Este libro trata de otra cosa, no trata directamente de las cuestiones de la naturaleza, pero dentro de sus hojas, dentro de su lectura, aquí Yuval Noah nos va a hablar de 3 características que tiene el ser humano, de lo que nos ha unido. El libro trata de cómo fuimos desarrollándonos desde, digamos, aproximadamente, según los estudios, varía las fechas, pero son 140,000 años hasta 70,000, donde hacemos ese cambio al Homo sapiens como somos actualmente.
Y luego se pasa a la parte cuando dejamos de ser cazadores-recolectores y nos convertimos en una sociedad agrícola que ya se establece, que ya puede sembrar y que se comienza a establecer en lugares fijos. Eso ocurre 10,000, 12,000 y algunos últimos estudios, pero todavía no se puede sostener, dan a entender que pudiera ser 15,000, 18,000 años antes, ¿no? Antes de nuestra era. Pero todavía no es tan posible sostenerlo del todo. En el caso de México, por ahí hay unas investigaciones que hablan de la organización del maíz, la aparición del maíz como uno de los productos agrícolas primeros que ocurrieron en la humanidad en el año 10,000. Y el maíz tendría una característica, no me voy a distraer tanto porque nos entretenemos, pero el maíz tiene una característica distinta al arroz o al trigo que aparecieron en otras zonas como primeros alimentos agrícolas, de que el maíz se puede afirmar por algunos autores que fue modificado, digamos, es una mezcla de dos especies. No hay como tal un maíz original silvestre, como sí ocurre con el arroz o el trigo. Esa es como una característica específica del maíz. Y obviamente hay varios autores que se contradicen, que hablan de una u otra cosa. Lo cierto es que el maíz requiere la intervención humana para desarrollarse, a diferencia de otras especies que sí estuvieron silvestres. El punto es que en este libro, bueno, después él ya va a hablar de nuestra etapa actual, cómo pasamos a ser científicos y cómo estamos a punto de desaparecer, dice él, porque vamos a ser sustituidos por las máquinas. Es interesante el libro, pero trae este concepto que yo quisiera traer a esta exposición. Él nos dice en una parte del libro que hay algo que nos une, hay ciertas cuestiones que nos unen como especies y que no las tienen otras especies. Por lo tanto, estas otras especies, en este caso podrían ser animales o especies terrícolas, no tienen estas cosas que el ser humano sí conserva y que ha logrado unirnos a millones de personas. En algunas cosas como la religión, a miles de millones de personas, ¿no? Sobre todo las principales, digamos, 3 religiones mayoritarias o con mayores seguidores en el mundo: el cristianismo, el islam y el budismo, el hinduismo. Entonces, ¿cuáles son estas 3 cosas? Una es la amistad. Tenemos un número de amigos que con la edad a veces se va reduciendo, o nos damos cuenta que ese número de amigos se reduce. El otro es el chismorreo, el poder hablar de otras personas. Eso puede ocurrir en los trabajos, en las dependencias de gobierno, en la universidad, en mi núcleo cercano, ¿no? Con quien puedo contarle chismes de la otra persona. Y entonces ahí se agrupa un número de 100 a 200 personas. En algunas cuestiones pueden ser miles, ahora con las redes sociales, pero no pasaría de ahí. Pero hay algo que nos une a todos los seres humanos, hay algo que une a millones de personas, y ese algo es la imaginación. Y quizá yo me veo mal siendo jurista y todo eso, pero yo sí relaciono este concepto mucho con lo que es el derecho. En realidad el derecho es un discurso imaginativo que nos ha logrado unir a millones de personas. En el caso mexicano, nosotros tenemos una constitución y algunos millones de abogados nos une este tipo de espacios a través del derecho. Y muchas personas ven en el derecho ese discurso que tienen en común, como lo tienen el de nación, como lo tienen el de una religión o estas cosas, ¿no? Y entonces eso en común es un discurso imaginativo. O sea, el derecho podría ser, digamos, un discurso imaginativo que quiero traer este concepto aquí a esta exposición porque ese discurso imaginativo va a cambiar. De lo que les voy a hablar en estos países va a ser un discurso imaginativo diferente al mexicano en este caso, ¿no? Y diferente a gran parte de los países occidentales, incluso aquellos países que ya le reconocen derechos, estos derechos sintientes como seres sintientes en algunas potencias. Va a ser diferente en la India, va a tener sus propias circunscripciones, va a tener su propia historia, su propio desarrollo. Y sí, efectivamente, cada país tiene su propio desarrollo, pero digamos que entre México y Argentina, su planteamiento de medio ambiente
tiene cierto tipo de colonialidad similar, tiene ciertas características que van a ser similares y que eso se va a romper en la Constitución del Ecuador y de Bolivia, por ejemplo. Entonces, por eso quería traer aquí esta idea de que el derecho, y ahorita lo platicamos en el periodo de preguntas, el derecho como un discurso imaginativo del ser humano que une a millones de personas. Yunan, el israelí, no lo ve como algo malo, lo ve como algo bueno. O sea, el hecho de que nos unamos a pesar de hacer construcciones imaginativas, eso nos ha ayudado a desarrollar sociedades complejas como las que tenemos, que se transportan, ¿no? Que con costumbres, y que después la neurología va a decir que tenemos neuronas espejo, y por eso a lo mejor a los de provincia, cuando vamos a la Ciudad de México, se nos hace muy compleja la ciudad, muy, muy movida, muy diferente, y pareciera en algunas ocasiones sin orden, y sin embargo las personas que viven en esa ciudad, que van a máxima velocidad, que tienen todo esto, tienen un orden y una forma de comportarse por estas neuronas espejo. ¿De qué vamos a hablar entonces en esta primera parte, en estos 20 minutos que siguen para esta primera parte de la ponencia? Es de cómo este discurso se empieza a desarrollar en Occidente, y uno de sus principales exponentes va a ser Carlton Appel, y ese discurso en el caso mexicano y países de Latinoamérica va a pasar por un periodo de colonialidad. La colonialidad va a ser un periodo posterior a la conquista o a la colonia. Va a ser ese periodo donde nosotros, digamos, tenemos una libertad militar y una libertad política como país, como países, pero no tenemos una libertad todavía del ser-saber. Pretendemos ser y saber como otros países, o sea, nuestra costumbre, y esto lo han demostrado varios estudios, por ahí hay unos estudios en las redes sociales y en artículos académicos, sobre cómo en América Latina ponen a unos niños. Es un estudio muy famoso que seguramente algunos de ustedes tal vez ya les tocó ver en un video. Ponen a niños a elegir quién es mejor y les colocan dos bebés, dos muñecos. Y estos dos muñecos, uno es oscuro y el otro es blanco, ¿no? O sea, de tez blanca. Y entonces los niños latinoamericanos, la mayoría, escogen al blanco y dicen que él es más bueno, que es más bonito y que todo eso. Y cuando les dicen, ¿y a quién te pareces? Ellos dicen, al blanquito. Y unos muy morenos, porque pues es nuestro color por el sol, por nuestra construcción histórica, por de lo que vamos a hablar después en la Constitución de Ecuador y en algunas constituciones que aparece como nuestro capital genético, ¿no? Y entonces ellos se buscan las partes blancas. Ahí es donde se traduce y donde podemos ver claramente cómo nuestros países viven una colonialidad, un proceso todavía, digamos, de conquista del ser-saber. Todavía queremos ser lo que no somos y apreciamos lo que no somos. Entonces, el derecho se ha formado como este discurso. Hay un programa, hay todo un programa de investigación, esto en términos de un autor de los 90 que escribió programas de investigación que se llama Irmen Lakatos, y entonces nos dice, estos programas de investigación en la ciencia van a tener un núcleo firme, un núcleo firme. Posteriormente, alrededor, van a tener este dominio de teorías protectoras de ese núcleo, van a tener una heurística negativa y una heurística positiva que van a ser como un equilibrio, y van a tener hipótesis falsadoras, hipótesis que de repente parecieran contradecir las teorías que rodean este núcleo. Pero si esas teorías nada más, digamos, esas nuevas hipótesis que van apareciendo, nada más contradicen la parte de orilla del núcleo, pues no importa, el programa de investigación continúa porque, perdón, las teorías protectoras, no importa porque el programa de investigación continúa, porque tiene un núcleo firme, tiene un núcleo de fundamentos que está presente y que no se contradice por estas hipótesis falseadoras. Ejemplo, vamos a llevarlo un poco a nuestro derecho y a nuestros planteamientos de los derechos humanos. El núcleo protector de los derechos humanos, déjenme ver si lo tengo aquí. Bueno, el núcleo protector de fundamentos de los derechos humanos que tenemos en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en toda América,
y por ahí Australia, ¿no? Que sería así como una especie de colonia de Reino Unido. Japón, Corea del Sur. Su núcleo protector se va a encontrar en teorías jus naturalistas, jus sociocontractualistas y jus voluntaristas. Básicamente este núcleo se divide, según Manuel Atienza, en dos. Manuel Atienza esto lo escribe en un libro ya tiene rato, del 2000, de la década del 2000, que se llama El sentido del derecho. Y hay un capítulo donde atiende y dice, es que en Occidente existen, bueno, no lo especifica como en Occidente, él lo dice como si estuviera en todo el mundo, pero él dice, nosotros nos dividimos entre derecho positivo y derecho natural. Y si de repente ustedes le platican esto a los filósofos, ellos se sorprenden porque dicen, es que habiendo tantas teorías de filosofía, ¿por qué en el caso mexicano y seguramente en gran parte de los países de Latinoamérica, por qué siguen aferrados a fundamentar el derecho en estas dos, que no son ni de las más ricas, pero es algo que los sorprende, ¿no? Estas dos las tenemos muy presentes, si nos dedicamos al derecho y todo eso, estas dos teorías las tenemos muy presentes porque siempre desde la facultad son las primeritas que nos enseñan en Introducción al Estudio del Derecho, salimos de la facultad y comprendemos que nuestro sistema es una especie de principialismo garantista, que su fundamento nuevamente lo van a encontrar en el derecho positivo y en algunas ocasiones, sobre todo en el principialismo, en cuestiones del jus naturalismo, ¿no? Por ahí hay un artículo de Luigi Ferrajoli del 2011 que nos va a hablar de esto, cuando él hace la diferencia, porque lo encuadraban entre los principialistas y él dice, no, yo tengo mi garantismo, en todo caso el garantismo es positivismo reforzado y los principialistas tienen otra cosa, ¿no? Son más jus naturalistas, hace la acusación. Por ahí Manuel Atienza le contesta y Luigi dice, no es que seas más o menos jus naturalista porque dejas a la moral del juez, sino que el chiste es que eres jus naturalista, ¿no? Estos son, me voy a ir más rápido, aparece Nino, Manuel Atienza se decanta por algo intermedio, dice sí, el derecho tiene que ser positivo, pero se tiene que discutir con las bases del justnaturalismo buscando la justicia racional, y esa va a ser la conclusión de su libro El sentido del derecho. Va a decir, al final, el derecho es argumentación, pero esa argumentación tiene que ser a favor de la justicia. Aquí, pues, el justnaturalismo ha estado clásico en Grecia, teológico, cuando pensamos que estos derechos naturales provienen de Dios, y antropológico, cuando pensamos que provienen de la naturaleza humana de forma racional. Un poco de eso. Esto es de Kant. Aquí nada más les voy a hacer una observación. Cuando se viene fundamentando todo esto del derecho y nos vamos a Kant, en Kant aparece, y casi siempre lo ponemos como que él hace la separación entre el mundo real y el mundo del ser, que sería la explicación humana del mundo real, y el mundo del deber ser, que sería nuestro fundamento jurídico, porque se supone que nuestro deber ser se encuentra en la Constitución, ¿no? Ese es nuestro deber ser. En los derechos humanos vamos a encontrar ese mundo. Y casi siempre ponemos a Kant como que no atendió la realidad. Aquí este cuadro esquemático nos va a mostrar cómo Kant sí atendió el mundo del ser, pero lo atendió muy poco. Estaría en la estética trascendental. ¿Cómo se ve ese mundo estético en la mente humana a través del espacio-tiempo? La cuestión es que casi no lo trabaja y desarrolla más la lógica trascendental. Y aquí es a lo que quería llegar. El fundamento de nuestro derecho en el caso mexicano es el garantismo y el principialismo, pero el núcleo de este programa de derechos humanos se encuentra en la lógica trascendental. Y la lógica trascendental tiene un grave problema que apenas estoy descubriendo. Apenas estoy desarrollando, ¿no? El cerebro humano tiene múltiples inteligencias, pero la lógica, nuestra parte frontal, de la que estamos muy orgullosos porque la hemos ensalzado en la modernidad, es una de ellas, una de 10. Bueno, algunos autores, el principal autor que empezó con las múltiples inteligencias, dijo que eran 8, pero ya se han desarrollado por otros autores 10 y hasta 12 inteligencias diferentes. Entonces, nuestro derecho nada más atiende a la lógica. Para litigar bien, digamos, en México,
ganar asuntos que tal vez parecieran que no están en ley o que tenemos que interpretar de tal manera y poder convencer, necesitamos primero estudiar lógica, después estudiar tal vez las razones del derecho de Manuel Atienza, donde se especifican cómo se interpretan distintos derechos humanos, y después tendremos que irnos ya a autores específicos de derechos humanos como Robert Alexy, como Carlos Nino, incluso Ronald Dworkin. Porque nuestro derecho nada más se basa en esta parte frontal, en la parte frontal del cerebro. Y eso lo limita. ¿A qué vamos? Después ya aparecen fundamentos positivistas como el de Norberto Bobbio, que no importa el fundamento, lo que importa es que ya está escrito y vamos a llevarlo a la práctica. Entonces, lo que nos está diciendo Norberto Bobbio es que el fundamento es las cartas y declaraciones. Aquí vamos a hablar de las constituciones, las cartas y las declaraciones, no pensando que es lo único del derecho, pero sí lo que quiero exponer es ese discurso, cómo está en esas cartas y declaraciones dependiendo del lugar. Ya me voy a ir más rápido en estas diapositivas. Esto es un poco del positivismo que ustedes ya deben de saber. Algunos autores principales del positivismo, desde Savigny, Hans Kelsen, todos ellos. Algunos ponen a Savigny en otro área, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y llegamos, en el caso mexicano, al principialismo, ¿no? Luigi Ferrajoli lo acusó en 2011 como un neonaturalismo, y en lo que consiste es que existen reglas específicas para los derechos humanos. El que le pone neoconstitucionalismo como nombre va a ser Susana Pozzola en 1998. Bueno, lo retoma de otro autor italiano y menciona a algunos autores que han hecho reglas específicas para la interpretación de los derechos humanos en este sentido. Y por otro lado vamos a tener el garantismo de Luigi Ferrajoli, que él lo propone como un positivismo reforzado. Pero ambas, si ustedes leen el Principia Juris, el tomo 3, se van a dar cuenta que gran parte de la propuesta de Luigi Ferrajoli, de cómo se redactan esas garantías, tienen que ver con las bases lógicas y esta parte frontal de cómo construimos el derecho. En México existe un contexto para que llevemos que ustedes ya deben de saber, para que llevemos estas teorías a la Constitución. Cuando nos piden en el 2008 que actualicemos, empieza todo un proceso que culminará en el 2011, donde establecemos en el artículo primero el garantismo, párrafo primero, y después el principialismo, párrafo segundo. Entonces, estos son algunos de los libros que tendremos que estudiar si queremos derecho, todo eso, las garantías, y todas estas ya me voy a adelantar. Hasta aquí. Entonces, ¿cuál es nuestro núcleo protector en México? Nuestro núcleo protector es que el derecho es lógico argumentativo. Y esa lógica argumentativa se lleva a las garantías jurídicas en el garantismo y se lleva a la forma de interpretar los derechos humanos de forma específica, diferente a la otra forma de interpretar que había, ¿no? Si queremos ver la otra forma de interpretar, pues tendremos que ver a Ricardo Guastini de la década del 2000 y un poco a Manuel Atienza, donde se aparecen varias formas de interpretar, como el contrario sentido, la interpretación evolutiva, la interpretación histórica, la interpretación analógica. Todas esas reglas que usamos cuando no están involucrados derechos humanos y que cambian cuando empiezan a estar involucrados derechos humanos, donde ahí tendremos que estudiar a Robert Alexy con la ponderación de derechos, la interpretación conforme, a Ronald Dworkin con estos protocolos de actuación en el caso mexicano, ¿no? Pero ¿desde dónde vamos a hablar? Y ese es el cambio. Regresemos rápidamente a la idea de los programas de investigación. Lo que puse de muchas demás. Miren, los programas de investigación se van desarrollando. Este programa de investigación en el que vivimos, que su fundamento es el justnaturalismo y el justpositivismo, el justcontractualismo y los que menciona Antonio Salamanca, se empezaron a formar en la modernidad. Para algunos autores, la modernidad comienza hace 200 años. Algunos ven a Kant como ese paso, ¿no?, a la modernidad. Otros autores nos dicen que es René Descartes en 1600 con su discurso del método, porque empieza a poner a la razón humana
como principal. Y algunos otros autores como Dussel va a decir que empezó desde hace 1000 años en China, ¿no? Pero aquí la cuestión, Javier Zubiri, por ejemplo, nos va a decir en Naturaleza, Historia y Dios que el ser humano pasó de tener el centro del conocimiento, lo pasó de tenerlo en la naturaleza, con el mundo antiguo griego, que observaba la naturaleza, principalmente yo me imagino que Aristóteles, observaba la naturaleza, describía el ser, y entonces el ser era como esa entidad de cómo el ser humano se explica la realidad, cómo el ser humano se explica la realidad. Pero su centro de conocimiento era la naturaleza, comprender la naturaleza en general. Después pasamos con el cristianismo en Occidente a tener a Dios como centro, como nuestro centro del conocimiento. ¿Y dónde lo podemos ver? En las universidades. ¿Qué se estudiaba en la universidad? Teología, ¿no? Y entonces nuestro centro, lo que construye el conocimiento, ¿dónde se litigaba? Pues con los obispos, con el fraile, con el padre de la localidad. Él era el que tomaba las decisiones, el prelado creo que se llamaba después en México, ¿no? El centro del conocimiento va a ser Dios y después va a pasar como centro del conocimiento a la razón. Según Javier Zubiri y muchos autores, ese paso se da con René Descartes. Cuando él dice, bueno, Dios nos dio albedrío y nos dio una razón como una bendición. Entonces, esa razón tiene que ser el centro del conocimiento, ¿no? Y entonces lo pasamos a la razón. Pero en la posmodernidad, algunos lo ubican en 1930, otros hasta el 75, que se le pone nombre. En la posmodernidad nos damos cuenta que esa razón de la que hablábamos no es tan clara y que el mundo es muy complejo y entonces que nada existe. Y en 1930, e incluso yo diría en 1890, empieza una serie de autores a hacer los homicidios de los que habla la filosofía, ¿no? Se mata la religión, se mata la razón, se matan un montón de cosas y nos quedamos en la nada. Y ese es el punto que dice o describe Javier Zubiri en 1940. Nos quedamos en la nada. Hablando del derecho, el núcleo protector probablemente empieza con René Descartes o con Kant, pero ese núcleo nos dice que el fundamento es la razón lógica, un solo tipo de razón, que después en 1930 Martin Heidegger va a decir que es la más chida, 1940, en un libro que se llama ¿Qué significa pensar? Heidegger nos va a decir que tenemos que pensar qué pensar, así lo dice, y que pensar es a través de la razón. Y esa razón es la única forma y al estilo europeo, o sea, con lógica. Bueno, ese núcleo protector de cómo construimos el derecho, únicamente a través de la lógica, empezó a tener hipótesis falseadoras y se mantuvo cuando viene la hipótesis del garantismo, cuando viene la hipótesis del principialismo, que es en la que nos encontramos actualmente. Pero después, en 1980, viene la teoría iberoamericana y ahí esa hipótesis falseadora critica y contradice el núcleo teórico, porque ya no va a ser la razón, sino la realidad. Hablando de naturaleza, esta razón se fue construyendo desde el mundo antiguo como que la naturaleza y los animales son cosas y aparecen varios escritos, tanto de filósofos griegos, después en el cristianismo, como la naturaleza sirve al ser humano en forma jerárquica, ¿no? Regresando al núcleo protector, la hipótesis que en 1980 en América, más bien en América Latina, comienza a criticar el núcleo protector de esa teoría, va a ser la teoría iberoamericana. Y sobre todo, bueno, hay varios como el justnaturalismo histórico de Jesús Antonio de Aguascalientes, que lo retoma de Aristóteles, la hermenéutica de Beuchot, Alejandro Rosillo, Salamanca, pero eso que va a criticar en gran parte por estos autores se va a tomar desde la filosofía para la liberación, principalmente de Enrique Dussel, se va a tomar desde Javier Zubiri. Enrique Dussel y Ignacio Ellacuría se va a tomar desde Javier Zubiri, porque Javier Zubiri va a decir en 1980, bueno, del 1960
a 1980 construye su pensamiento. Y en este pensamiento va a decir, no, la lógica no puede ser el centro de construcción de las cosas, sino que es la realidad. Y el ser humano tiene una forma de inteligir esa realidad, inteligir y sentir esa realidad. Y entonces lo desarrolla a través de física cuántica y de neurociencia, cómo existe la realidad y cómo el ser humano la intelige. Y ese va a ser el fundamento de los países que vamos a ver. Me voy a brincar todo esto porque no es de la exposición. Y ahora sí ya llegamos, pasamos a la segunda parte de la exposición. ¿Qué va a ser el derecho humano al medio ambiente? En todo esto que les expliqué, debemos de entender algo. El derecho es un discurso y a su vez es un programa de investigación. Como discurso y como programa de investigación, más bien, sobre todo, desde Irmen Lakatos, como programa de investigación, tiene un núcleo duro. En Occidente, ese núcleo duro es la razón lógica. Y esa razón lógica la escribo en las leyes y la interpreto en los tribunales en la actualidad, de una manera y con una racionalidad que voy desarrollando en mis países y históricamente. Pero en 1980, ese núcleo duro se criticó y dice Irmen Lakatos que al falsearse el núcleo duro, comienza un nuevo programa de investigación. Y ahí comenzó un nuevo programa de investigación que es la teoría iberoamericana, que es todo este desarrollo de los derechos humanos que ocurrieron en nuestra colonialidad, porque es nuestra explicación de los derechos humanos. En esa teoría iberoamericana yo encontré que nos está faltando la teoría preamericana, que está como escondida en nuestras sociedades y que va a tener relación con el medio ambiente, porque no va a ser un derecho humano al medio ambiente sano, sino que en Ecuador y Bolivia, específicamente, le van a dar a la naturaleza el derecho como tal. Van a decir, la naturaleza tiene derechos por sí mismo. ¿De dónde salió esta construcción? Ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero esta construcción sale del summa causai de los quechuas. Summa causai, yo hice una estancia de investigación en el 2014, ya tiene rato, para ir a aprender precisamente qué era esta cuestión del summa causai. Los autores, los políticos, los luchadores sociales nos dicen que el summa causai es una filosofía o especie de cultura quechua que se puede traducir de muchas maneras, pero que la mejor traducción, mencionan ellos, es como causa sublime y que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza y con el ser humano como parte de esta naturaleza. Entonces, cuando el ser humano es parte de esta naturaleza, lo que va a ocurrir es que al comprendernos parte de la naturaleza tiene derechos de por sí misma, ¿no? Y eso, en 2008, se va a llevar a la Constitución ecuatoriana. Y entonces, ahora sí, entendiendo esto, que pertenece a otro programa de investigación, que no tiene nada que ver con el derecho al medio ambiente sano, que quizá tenga influencia, pero que es totalmente diferente, podemos irnos a una comparación. Y vamos a ver, en la Constitución mexicana, la palabra medio ambiente aparece contadas ocasiones, muy, muy contadas, son 11 veces, ¿no? Y de esas 11, algunas de ellas, como 6, son referentes a otras cosas, que vivir en un medio ambiente sano en el trabajo, o sea, la relacionan con otras cosas. Como medio ambiente ya dirigido a cómo nos relacionamos con la naturaleza, va a aparecer en el artículo 3 sobre la educación, que en las escuelas primarias se tendrá que enseñar al medio ambiente sano, a cómo desarrollarlo. Va a aparecer en el artículo 4, ya ven que en el 4 aventamos todo, lo que no cabe en otros artículos, ya está muy mezclado. Aparecen derechos de familia, aparece libertad para formar la familia, de ahí se ha interpretado la libertad para nuestro libre desarrollo humano. Pero dentro de esos párrafos, buscándole, aparece ya como tal el derecho ambiente, el derecho al medio ambiente sano, que ahorita vamos a ver cuándo nació en las naciones, cómo se fue desarrollando en el mundo.
Aparece en el 25 como una responsabilidad del Estado de cuidar el medio ambiente sano, de ahí tenemos las secretarías ambientales en las entidades federativas y la federal, y en el artículo 73 como facultad del Congreso de la Unión legislar en materia ambiental. ¿Cómo aparece el medio ambiente en las naciones en la forma hegemónica? Estamos hablando de este otro programa de investigación en el que vivimos en México y en los países latinoamericanos, que no es el de Ecuador, el de Bolivia y el de India. ¿Cómo aparece? Aparece a partir de la cumbre de Estocolmo en 1972, porque va a ser la primer cumbre donde las naciones se juntan. Esta foto es de esa cumbre. Se juntan todas las naciones de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y el principal tema que van a comenzar a tratar es precisamente el medio ambiente. Ellos van a empezar a hablar y exponer sobre el medio ambiente. Se realiza un informe en el cual se describe cómo a partir del siglo XX, a partir de 1900, perdón, sí, a partir de la década de los 20 del siglo pasado, que sería 1920, siempre hemos visto en Occidente que la naturaleza es nuestra, son cosas que nos pertenecen y que nos ayudan a vivir mejor, pero no dejan de ser cosas. En los procesos de colonialidad, nosotros podemos tener o sea, hay muchos tipos de procesos, son muy complejos, pero podemos ubicar como 3 constantes. Para colonizar algo o alguien, nosotros tenemos 3 pasos. Primero, separar. Nosotros en Occidente tenemos como metodología casi así como automática realizar análisis de todo. Y entonces esos análisis, ustedes saben, la palabra viene de separar, desmembrar. Si yo quiero analizar una flor, pues le quito los pétalos, los separo y ahora sí ya separados los describo, le quito el polen, le quito el tallo y las hojitas del tallo, ¿no? Entonces ya los separé. Ese sería un primer paso para comenzar la colonialidad, ¿no? Este proceso donde yo voy a dominar a alguien. Luego tengo que jerarquizar, decir por qué una cosa es mejor que otra. Y por último ya viene la dominación. Ejemplo, en nuestro sistema machista, ¿cómo colonizamos nosotros dentro del sistema machista? Primero separamos y decimos, hay 2 géneros, hombre y mujer, ¿no? Que después viene toda esta contradicción, ¿no? Desde el feminismo, que nos ha enseñado mucho cómo ese género es una construcción social y todo esto. Pero yo lo separo hombre y mujer. Ya una vez que lo separé hombre y mujer, siendo machista, estando dentro del sistema machista, digo, los hombres tienen estas características y las mujeres tienen estas características. Que en algún momento de la historia se dijo que ellas pensaban menos, que eran más chicos su cerebro. Este tipo de cosas pertenecen a este sistema machista que pretende colonizar a la mujer. Entonces separo y digo, los hombres tienen estas características, las mujeres tienen estas características. Y luego jerarquizo y pongo al hombre como superior y pongo a la mujer como inferior. Y ahora sí viene la dominación. ¿Por qué el hombre trabaja y la mujer no? ¿Por qué la mujer gana menos, aunque sea el mismo trabajo, que el hombre? Y todo eso, ¿no? Otros procesos de colonización. Yo tengo un indígena, un afrodescendiente, y tengo a mi mundo occidental, mi mundo de ciudades, ¿no? Los criollos. Estos criollos en nuestras sociedades, otra vez, separamos y decimos, es que el indígena es de esta manera, yo soy así. Y luego jerarquizamos, yo soy racional y ellos saben qué ondas tienen. Y ahora sí dominamos, yo construyo la constitución, las leyes, y ellos los puedo consultar, por ejemplo. O sea, los consulto. Voy a hacer el Tren Maya, lo consulto. Pero nada más le pregunto si sí le conviene o no, y ya después veo que sí me conviene, o si nos conviene o no. Hablando de la naturaleza, ¿qué realizo? Y eso lo vamos a ver en la sentencia, sobre todo de los animales de India. Primero separo. Y lo separé desde el mundo antiguo que conocemos, ¿no? Porque yo, en esta separación en Occidente, al menos en el 500 antes de Cristo, desde Grecia ya se decía, por ahí Aristóteles tiene una frase donde dice que los animales son para servicio del ser humano, para disfrutarlos, para cumplir con nuestras necesidades, porque nosotros razonamos y ellos no. Y entonces ahí ya separo ser humano, animal. ¿Cuál es y luego jerarquizo?
el ser humano racionaliza, piensa, el animal no. Y ahora sí domino, pues es para mí, es una cosa. Eso se lleva en el cristianismo, mucho antes, se escriben estas cartas de Génesis, y en el Génesis se dice que el ser humano tiene que aprovechar y utilizar la naturaleza que Dios le entregó, ¿no? Así es como colonializo, digamos, a la naturaleza. Eso siguió en la modernidad y lleva muchos, ya algunos miles de años, donde yo digo, la naturaleza es para disfrutarla, yo ser humano, porque yo soy más. En Estados Unidos aparecieron algunas teorías en los 70s, en los 80s, de cuáles eran las jerarquías de los seres vivos. Y entonces esas teorías están basadas en la Edad Media, ¿no? Donde se ponía Dios, luego el humano, luego otras especies. Y luego ya en Estados Unidos, cuando se desarrolla esto, ya se pone al ser humano como principal especie de la Tierra porque piensa, y después ya se ponen una serie de animales en los cuales destacaría el delfín, que el delfín tiene un cerebro más grande que el de nosotros, pero en relación a su masa y a sus medidas, digamos, tiene una medida del 4.5, 3.5 por medida de masa de cerebro, y nosotros tenemos una medida en relación a nuestro cuerpo, somos cabezones, algunos más que otros, pero somos cabezones, entonces en relación de nuestro cerebro con nuestro cuerpo y la energía que gasta, por ahí tenemos el 7, ¿no? Hay una medida específica que se hace la relación de la masa cerebral con el cuerpo. Y ponemos al delfín, también se dice que el delfín tiene sus parietales, sus hemisferios, perdón, sus hemisferios separados, y el ser humano los tiene muy juntos, eso le permite tener la parte frontal. El delfín sí tiene dos partes frontales, pero las tiene muy separadas. ¿Cuál es el punto de esto? Separé el ser humano como principal, ya jerarquicé y desarrollé una serie de animales según sus características, y pues yo creo, como vimos al delfín con un cerebrote, dijimos, pues él es el segundo, y entonces desarrolla estas características. Y jerarquicé, dije, el ser humano es el padre, el mejor, y el último vaso de agua del desierto, y él puede aprovecharse de ahora sí viene la dominación. Yo puedo aprovecharme como ser humano de la naturaleza, porque la naturaleza no piensa, y yo sé lo que es mejor para él y para mí. Entonces yo soy mejor especie. Bueno, se empieza a decir en este informe que en 1920 siempre hemos desarrollado tecnología, pero que a partir de 1920 esa tecnología empieza a crecer, y en sentido de ese crecimiento comenzamos a transformaciones químicas y a residuos que no se eliminan. Se empieza a hablar de la química que empezamos a lanzar al mundo, y sustancias nocivas a partir de la electricidad, los espacios que ocupamos en las presas para producir esta electricidad, los plásticos sin duda que no se biodegradan, o que sí se biodegradan, pero en, digamos, cientos de años. Entonces empezamos a acumular mucha basura de este derivado del petróleo, y las tecnologías de residuos empezamos a tirar y tirar más. No sé si ustedes se acuerden, pero yo, por ejemplo, yo todavía recuerdo cuando era niño en México, la mayoría de las cosas eran en vidrio. Empezó a aparecer la bolsa, ¿no? Y empezamos a usar y pedir refrescos en bolsa, por ejemplo, en aquel entonces. Entonces, pero todo lo intercambiábamos, la leche, todo era otra vez volverlo a usar. Pero empiezan a llegar los plásticos, el unicel, todo esto, y ahora lo tiramos, y ya casi todo es de plástico. Tengo las botellas y son de plástico, ¿no? Yo normalmente trato de no comprar muchas y estarlas rellenando con el garrafón, pero todo lo que nos venden ya viene con plástico y hay que tirarlo. Entonces se empieza a hablar en este informe en 1972, en Estocolmo, se habla que en los últimos 50 años, sobre todo, se dice ahora, en los últimos informes, que en los últimos 50 años hemos recogido la información de los efectos del calentamiento global. Y ahora empezamos a hablar de este calentamiento global y de los problemas, ¿no? Cómo se están derritiendo los polos y cómo eso va a hacer que muchos pueblos de la costa se estén inundando, que el cambio climático hace que muchas especies comiencen a fallecer. Podemos verlo también, son detalles que han cambiado en poco tiempo, 30 años. Como yo también recuerdo de niño cómo tú ibas en la carretera y lleno de mosquitos los coches.
Y ahora que tenemos avenidas y todo, vas en la carretera y esos mosquitos, esas mariposas son mucho menos. Son detalles que no nos estamos fijando, pero que están ocurriendo. Estamos viviendo en homicidios masivos de la naturaleza en los últimos 50 años, que seguramente ya hablaron a lo largo del seminario. Y esto comenzó en los 60. En este informe aparece algo interesante, sobre todo en los principios del informe, que surgieron en los principios. En los principios son, aquí los tengo, son en total 26 principios, ustedes los pueden buscar, los principios de Estocolmo, 1972, están en internet, pero lo que podemos observar ahí, y acuérdense que todavía estamos hablando del primer discurso de derechos humanos y derechos de la naturaleza, lo que observamos ahí, y sobre todo en los 70s, que se hablaba de desarrollo y subdesarrollo, es que los países industrializados y desarrollados del momento, Estados Unidos, Europa comenzaba, todavía no estaba desarrollado como ahorita, estaba pues digamos en desarrollo, pero ya casi, o sea, ya casi, ¿no? Sobre todo porque le prestaron y no le cobraron. Pero esos países desarrollados e industrializados dicen, sí, nosotros contaminamos, pero el mayor contaminante viene de los países pobres porque no saben industrializarse, no saben cómo vivir, no saben cómo cuidar la ecología, y entonces aparecen estos principios un echar de culpas, ¿no? Echar de culpas, algo que le critican, por ejemplo, a esta chava que se hizo muy famosa, ay, se me fue el nombre, pero sí se deben de acordar, ¿no? Que ahorita es luchadora ecológica y todo eso, me parece que de Suiza, no me acuerdo del nombre ahorita, pero que dijo que los países como Brasil, y empezó a mencionar algunos, contaminan, ¿no? Y después muchos en redes sociales salieron y dijeron, no, espérate, los países industrializados como China, como Estados Unidos, son los que más contaminan, ¿no? O como Canadá, si bien no contamina en su territorio, contamina en nuestros países subdesarrollados con sus empresas mineras y todo eso. Entonces, es este echar de culpas en el que no hemos salido. Seguimos echándonos culpas y esas culpas hacen que nos tardemos más en buscar la solución. Pues esto aparece en los principios, a partir de ahí se empieza a hacer una serie de cumbres y cada año se sigue haciendo cumbres por las Naciones Unidas para los derechos de la naturaleza. Y así llegamos a Ecuador. Ahora sí, recuerden que Ecuador tiene una construcción de la Constitución diferente en su núcleo, porque ellos van a retomar en gran parte de los quechuas para formar esta nueva constitución junto con la experiencia boliviana, ¿no? En 2008. Y en la Constitución de Ecuador encontramos la primera diferencia en relación a la Constitución de México. Recuerden que en la Constitución de México la palabra medio ambiente como tal, con ese significado, aparece alrededor de 5 o 6 veces. Para que se debe educar en medio ambiente, que se debe trabajar en un medio ambiente sano, que el Estado tiene que cuidar el medio ambiente que sea sano para el disfrute, equilibrar, así como sí puedo contaminar, pero ve cuánto contaminas para que no afecte la salud de tus ciudadanos. Y el cuarto, ¿no? Que nosotros como seres humanos tenemos derecho al medio ambiente sano. Pero ¿de quién es el derecho? Y creo que lo vieron ahí en una exposición anterior en este mismo seminario. Es mío como ser humano. Yo tengo el derecho a sí contaminar, pero no tanto que me pueda afectar. O sea, puedo tener coches de combustión interna que estén echando residuos y estén calentando el planeta, pero cuando suban los niveles de smog que ya causen demasiado daño, porque hasta lo mínimo causa daño al cuerpo humano, pero que causen más daño al cuerpo humano, entonces hago el hoy no circula y los controlo, porque ya se pasó y ya está causando daño, porque el derecho es mío. El derecho es mío, no es de la naturaleza como tal, no es del animal como tal, es mío. La Constitución de Ecuador es diferente. La Constitución de Ecuador, en su discurso, tomado del Summa Causae, trae incluso ahí la palabra, miren, el artículo 14 dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ok, ahí se parece, ¿no? Que garantice la sostenibilidad, el buen vivir y el Summa Causae. El buen vivir fue ya ahorita no se habla tanto, creo, ahora que cambió el gobierno, por ahí hubo una tradición porque
estaba Rafael Correas y luego estaba su secretario. Cuando él se va, después de 8 años de gobierno, 8 sí, en 2018, 2017, 2018, se va, deja al secretario para las elecciones, el secretario Lenin gana y después transforma todo el proyecto que se tenía, ¿no? El Buen Vivir fue un proyecto que en los últimos años, Rafael Correa lo usaba como eslogan, digamos, como ahora el gobierno mexicano habla de la cuarta transformación y te explica cómo esa cuarta transformación, la primera fue la independencia, la segunda fue Benito Juárez, la tercera la revolución y esta sería la cuarta y pacífica, ¿no? Bueno, en Ecuador usan el Buen Vivir como una traducción del Summa Causai de sus pueblos quechuas. En Ecuador pasa algo diferente a México. En México reconocemos 15% de la población como indígena porque hablan alguna lengua. Probablemente hay más, pero la característica para determinar si son indígenas o no es que hablan alguna de las 46, 47 lenguas indígenas de México, ¿no? 60 y tantas, no recuerdo bien el número, pero, o sea, sí son varias. En Ecuador, su población mayoritariamente es indígena. Entonces, esta característica del Summa Causai, habíamos hablado un poco, pertenece a los quechuas. Y creo que me faltó decirles, los quechuas, bueno, los académicos, los de gobierno y los políticos de asociaciones políticas o asociaciones civiles, pero cuando expresan qué es el Summa Causai, dicen, la mejor traducción es la causa sublime. Y como causa sublime, los quechuas entendemos que hay una relación con la naturaleza y dentro de esa relación con la naturaleza, yo soy parte de ella. No estoy separado como en Occidente, no soy hombre y naturaleza, ser humano y naturaleza, mujer y naturaleza. Soy parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza tiene sus propios derechos. Eso dicen ellos, ¿no? ¿Qué dicen los quechuas de a pie? Porque es importante lo que me dijeron los quechuas de a pie. Y los quechuas de a pie me dijeron, es que el Summa Causai es la causa sublime, cómo vivir en comunidad. Y me empezaron a decir, mira, ¿tú ves esa carretera de piedra? Y yo le dije, sí, la hicimos todos, toda la comunidad. Nos juntamos todos los jueves, dialogamos los problemas de la comunidad y les damos solución entre todos, sin jerarquías. Y dice, y también bailamos. O sea, es una reunión de la comunidad, bailamos todos y vemos si hay problemas. Dice, ¿ves esa casa donde están los esposos? Porque estábamos en una boda quechua. Digo, sí. Esa casa se la dimos la comunidad del terreno y entre la comunidad le construimos la casa. Eso es el Summa Causai. En esta boda, los quechuas juntaron una bolsa de plástico grande, como pues grande, de tipo de basura, de las que nosotros usamos para la basura. Ellos juntan una bolsa grande y toda la comunidad llevó un platillo y ese platillo lo echaron a la bolsa y traían refrescos y agua y pasaba alguien con un vasito, te servía tu refresco, le tomabas y ese vasito y ese refresco lo pasabas al siguiente. Pasaban con la bolsa y tú te servías poquito en otras bolsas delgaditas y de ahí comías de donde toda la comunidad comía. Ese es el Summa Causai, es una cuestión comunitaria que a veces se puede confundir con marxismo, pero no tiene nada que ver. Estaba dialogando en Colima con un amigo, nada que ver, ¿no? Y ese es el verdadero Summa Causai, es vivir en comunidad y vivir en armonía con la naturaleza desde ellos, desde las personas de a pie. En este artículo dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, se parece mucho al nuestro, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir y el Summa Causai. Ahí ya no se parece porque el Summa Causai es ese respeto por la naturaleza y es esa concepción de mí como parte de la naturaleza. Se declara el interés público, la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios naturales degradados. Ninguno de estos otros, quizá el interés público sí, porque acuérdense que en el artículo 25 de México viene que el Estado es obligado a estar en medio ambiente y en el 73 viene que es una facultad del Congreso de la Unión legislar en medio ambiente. Entonces, el interés público tal vez sí,
pero las otras, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético, la prevención y daño ambiental y la recuperación no están en nuestra Constitución. Entonces, se declara el interés público, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de preservar el medio ambiente. Es su obligación y eso se parece a nosotros. Ahí no, digamos, no está la gran diferencia, ¿no? Pero después viene desde la Constitución la idea de conservar los ecosistemas. Y dice, es el conjunto de especies de áreas determinadas que interactúan entre ellas y con su ambiente ambiótico, mediante procesos como la depredación y el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Aquí les prefiero platicar un hecho real, ¿no? Que me platicaron ahí en el Ecuador. Esa misma persona me platicó sobre el turismo ecológico y me platicó cómo vinieron de parte del gobierno a decirles que les iban a construir una cementera. Y entonces, ahí en su comunidad, para que tuvieran trabajo y muchas cosas, ¿no? Iban a extraer a través de la minería ciertos productos y les iban a poner una cementera y para que todos tuvieran trabajo y dinero. Hicieron unas manifestaciones, luchas sociales, luchas en litigio estratégico, uso alternativo del derecho, y se logró que el gobierno no pusiera esa cementera, pero el gobierno le dijo, pero es que tienes que desarrollar algo para aportar a la economía. Y así los quechuas inventaron el turismo ecológico ahí en sus comunidades. El turismo ecológico consiste en que construyeron una casa dentro de sus comunidades pequeña, con todos los servicios de internet y todo, y empezaron a ofrecerla como turismo a los europeos y pues a quien vaya, ¿no? O sea, en general, pero dicen que ellos me contaban que tenían más seguidores europeos. El gobierno empezó a promover el turismo en el Ecuador y consiste en que vas, te hospedas ahí, tienes el servicio de internet y eres parte de la comunidad. O sea, como esa experiencia de vivir algunos días, algunos meses, en algunos casos, dentro de una comunidad, en el campo, con la experiencia de aportar, puedes participar en sus eventos y todo. Eso era lo interesante, ¿no? De ese turismo ecológico. Y de esta manera transformaron un proyecto que era de extraer en un proyecto distinto. Ustedes dirán, pues quizá genera menos economía que si hubiera estado una empresa extrae. Ese es el punto. El punto es dejar este centro basado en el capitalismo, este centro mercadocéntrico, el mercado como centro de nuestras decisiones, y pasarlo al biocentrismo, que un amigo de San Luis dice que no, que eso también es una cosa errónea porque el derecho es una construcción del ser humano y por lo tanto tendríamos que pasarlo a un verdadero antropocentrismo, no un antropocentrismo donde el centro sea el ser humano y siga siendo capitalista, sino un antropocentrismo donde el centro sea el ser humano y pueda vivir mejor, tranquilo, feliz. Dice otro autor europeo, no puede ser que nuestra vida se traduzca en trabajar toda la semana e ir al centro comercial para comer el fin de semana. Debe de haber algo más, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos como centro el mercado, el capital, nuestras decisiones se basan en eso, ¿no? Pasa con la pandemia. ¿Por qué nos cuesta de repente cerrar cosas? Y es entendible porque muchas personas están perdiendo su trabajo y el mercado es el centro y forma de vida. Así funciona, así son las cosas. Y entonces no queremos cerrar por los mercados. Pero ya cuando no tenemos de otra, como cuando empiezan a subir los casos impresionantemente, cerramos y afecta a muchas personas porque sin ese mercado, sin ese dinero, sin ese capital, no pueden satisfacer sus mecanismos de vida, ¿no? No hay otra forma, por la forma en que hemos construido el sistema. El chiste es transitar a otra forma de construir el sistema donde yo no necesite del dinero, que parece ahorita utópico, pero que la verdad es que también parecía utópico el uso de billetes en algún momento y empezó a hacerse a través de metales. Y también parecía utópico dejar la esclavitud en el sistema anterior al capitalismo, era un sistema esclavista, y parecía utópico dejar la esclavitud porque si no, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, son cosas que van cambiando, desgraciadamente, cada miles de años.
El sistema esclavista en Occidente duró 3,000, 5,000 años antes de Cristo y duró como hasta mediados de los primeros 1,000, ¿no? El sistema esclavista, cuando entra el cristianismo en Europa y se desarrolla otra forma de desarrollar las relaciones, ¿no? Por ahí todavía hay esclavos, la verdad es que hay estudios donde dicen que todavía se venden personas, desgraciadamente. No tenemos que irnos muy lejos, en México está la trata de personas, pero bueno, el punto es que estos sistemas como centro van transformándose desgraciadamente cada miles de años y muchos estudios dicen que no nos va a aguantar este sistema otros miles de años y menos con la forma en que consumen algunas naciones como Estados Unidos y China, ¿no? Que son las más desarrolladas y que actualmente están consumiendo mucho. Alemania, por ejemplo, tiene 1 o 2 carros por persona y ese tipo de cosas dicen los estudios sobre calentamiento global, que no nos va a aguantar ni 100 años, entonces menos probablemente los 1,000 que le queden al capitalismo, ¿no? Tendremos que hacer algo. Entonces, en esta conservación de los sistemas es poner al centro a la naturaleza, porque si yo me acabo la naturaleza, me acabo a mí mismo, sería un autosuicidio, un suicidio más bien, y la Constitución lo tiene. La conservación de los ecosistemas y en la toma de decisiones tenerlo. Por eso es que hubo uso alternativo del derecho, porque la Constitución ya tenía en su discurso esto y por eso es que se pudo defender. La biodiversidad. La biodiversidad, ustedes saben, es la distinta variedad de vidas que existen en un territorio. Los niveles de organización biológico que abarcan especies, plantas, animales, hongos, microorganismos, todo esto, y su variabilidad, ¿no? Dentro de la biodiversidad, los niveles de genes, los ecosistemas, los paisajes, o sea, toda la diversidad de vida que existe en un territorio. Aquí se ve muy pequeño, pero en realidad son algunos países más biodiversos. Uno de ellos es Australia, que tiene 83% de los mamíferos, el 89% de los reptiles y el 90% de los peces, insectos que habitan en Oceanía. Australia los tiene. 37 especies de ballenas y 27 especies de delfines. Brasil, ustedes saben, Brasil es un monstruo como país, me parece que el cuarto, seguramente es el cuarto o quinto país más grande del mundo. Primero sería Rusia, luego Canadá, luego China, luego Estados Unidos y me parece que sigue Brasil. Brasil de biodiversidad tiene entre el 15 y el 20% de la biodiversidad del mundo, de todas las especies del mundo. Brasil tiene entre el 15 y el 20% en su selva. Es reconocido como uno de los principales 17 países llamados megadiversos, donde más diversidad ecológica, ecosistemas, plantas, animales, todo eso existe. 2.4 millones de especies tiene el país contadas hasta ahorita. El otro país megadiverso es China. Tiene varios tipos de animales, tiene más de 4.400 especies de vertebrados, es decir, animales con huesos y todo eso. 10% del total del mundo y 1.189 especies avícolas, millones de especies avícolas, miles de especies avícolas, ¿no? Y cerca de 500, el chiste es que es otro megadiverso. Colombia es otro con 45,000 especies, 20% del total del nivel del mundo. Sin duda a Colombia le toca una parte de esta selva de la Amazonía. Ecuador también le toca una parte de la selva de la Amazonía y tiene casi 1 millón de hectáreas con especies. Estados Unidos es otro con 17,000 especies de plantas vasculares, 1,800 especies de plantas de flores y otras que se pueden encontrar en Hawái. Hawái la verdad es que le ayuda mucho. 400 especies de mamíferos, 750 especies de aves y 500 especies de reptiles y anfibios y 91,000 especies de insectos. Filipinas es uno de los arrecifes con más corales en el mundo de Asia. Perdón, no del mundo, sino de Asia. Son los segundos, dice aquí el dato. Indonesia es el segundo país con mayor diversidad en el mundo.
La India también tiene varios datos ahí muy importantes, y Madagascar con 198 especies. Malasia es otro. México tiene 64,878 aproximadamente especies conocidas. Tiene 26,000 especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 reptiles diferentes y mamíferos 439. Obviamente en México, ustedes saben, también somos afortunados en tener uno de los países más megadiversos. Estos 17 países que se contabilizan hasta ahorita como países megadiversos. Panagua de Guinea tiene el 5% de la biodiversidad mundial. Perú tiene se encuentra en el 84 de las 114 zonas de vida identificadas. O sea, tiene este tipo de zonas como tipo de ecosistemas específicos, ¿no? La República del Congo, Sudáfrica y Venezuela. Estos que ustedes tienen en pantalla, ay, creo que lo hice pequeño, a ver. ¿Sí se sigue compartiendo? Sí. Nomás que se regresó. Los países megadiversos, ya para cerrar con estos datos, que luego se vuelven pesados, pero los países megadiversos que existen más identificados dentro de esos 17, afortunadamente México está dentro de ellos, son, ahorita que llegue a la diapositiva, son estos. Varios de ellos ustedes pueden ver en América, ¿no? Colombia, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Venezuela, China, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Kenia, Madagascar, República Democrática del Congo y Sudáfrica. Estos son los países, digamos, megadiversos. Y Ecuador también tiene este reconocimiento, la integridad del patrimonio genético del país. Este, en parte, surgió tan específico en la Constitución por algunos experimentos que hicieron en las poblaciones indígenas de la Amazonía. Ecuador tiene, como nosotros también, como 4 espacios, ¿no? Tiene su playa de un lado, tiene la Amazonía de otro lado, tiene bosques y tiene otros ecosistemas muy importantes en ese país tan chiquito. En el lado de la Amazonía tiene algunos indígenas protegidos. No sé si ustedes sabían, dentro de la Amazonía todavía hay algunos indígenas que no tienen tanto contacto con nosotros, que incluso es hasta peligroso nosotros acercarnos a ellos porque les llevaríamos enfermedades y muerte. Y reconocerlos de alguna manera, hay un caso por ahí de unos de Reino Unido, desde el cristianismo, una religión cristiana, les llevó pantalones y ropa, pues ellos no estaban acostumbrados a usar pantalones y ropa, y se empezaron a enfermar porque les dieron hongos, mataron a gran parte de una comunidad simplemente por ese hecho de llevarles pantalones y ropa, ¿no? Porque no estaban acostumbrados genéticamente. Pero, ¿qué es el patrimonio genético? El patrimonio, como lo ven en la diapositiva, se refiere a la diversidad genética que tiene una población. Esta diversidad genética, ¿cómo se forma? A partir de generaciones. Por ejemplo, nosotros somos morenos por el sol, por la melanina, no porque existan razas en la especie humana. Existe una sola especie humana. Esa especie humana en México, derivado del sol, nos ha hecho morenos a través del tiempo. Y a través de este tiempo que vamos transcurriendo, si yo me fuera a vivir a Canadá, tendrían que pasar varias generaciones para empezar a tener mis primeros hijos, digamos, de tez blanca que puedan enfrentar el frío. Ese es el patrimonio genético. ¿Cómo lo voy generando a partir de las generaciones que van pasando y cómo lo voy desarrollando a partir de la mezcla? Hace unos años, lo que dominaba en la evolución humana era precisamente Darwin, con su teoría de la evolución, y decía Darwin que lo que nos hace fuertes ante el ecosistema y ante la realidad del patrimonio es esta cuestión de la adaptación. En 2008 sale un libro, y yo me voy más con esa explicación, de una autora que se llama Lynn Margury. Lynn Margury fue esposa de Carl Sagan, luego se divorciaron, y junto con su hijo hacen un libro que se llama La vida simbiótica. La simbiosis es una característica, dice Lynn Margury, que tienen las distintas especies para mezclarse y hacer simbiosis entre ellas
y así desarrollar la vida. Y entonces ella explica cómo si tú miras fijamente un jardín, te vas a dar cuenta que hay mosquitos, que hay moscas, que hay abejas. Si lo vemos de pasada no nos damos cuenta, pero si lo miramos hay distintos tipos de plantas y todas conviven entre sí para desarrollar la vida. Esto nos lleva a pensar que la mezcla es mejor que la pureza racial. Ya ven que a mediados del siglo pasado hubo mucho esta cuestión de la raza pura y todo eso. En realidad la mezcla nos hace más fuertes. Tan es así que algunos estudios dicen que yo me siento más atraído por las feromonas en mi caso, como heterosexual, me siento más atraído a una mujer con feromonas totalmente diferentes a las mías, que a una mujer con feromonas de una genética más similar a la mía. Entonces, digamos que la mezcla es lo que nos hace fuertes y el patrimonio genético se forma de estas relaciones de mezcla y en relación con el entorno a través de la genética, ¿no? Este dato yo creo que apareció porque algunos investigadores de Estados Unidos estuvieron experimentando con indígenas y los estuvieron vacunando, dijeron que había una enfermedad nueva, cualquier parecido con nuestra actualidad es coincidencia, había una enfermedad nueva y los empezaron a vacunar de alguna manera que les modificaron y estuvieron experimentando con ellos. Entonces yo creo que de ahí deriva la integridad del patrimonio genético, a prohibir ese tipo de experimentos en el territorio ecuatoriano, ¿no? Que algunos antivacunas dicen que es lo que se está haciendo ahorita con las vacunas, eso mencionan algunos, ¿no? En realidad es diferente. El experimento que se hizo ahí directamente iba a modificar su ADN y todo eso. En realidad se supone que las vacunas es una cuestión completamente distinta. La prevención del daño ambiental, prevenir ese daño es el ejemplo de Ecuador cuando vienen y les dicen, les vamos a poner una minera y les vamos a poner una cementera. Y ellos dicen, no, preferimos una forma de vida diferente, donde no dañemos tanto a la Pachamama, ¿no? Ellos hablan de la Pachamama, la madre tierra, que nosotros en México, en las culturas ancestrales, aparece con otros nombres, pero también aparecen, ¿no? Coyonostli, que luego algunos estudios dicen que hay cierta relación con la Virgen de Guadalupe, lo tengo aquí en un libro, déjenles digo el nombre exacto de los náhuatl que le ponían, es Tonantzin, ¿no? Que es nuestra madre tierra, esa madre tierra que nos da todo y por la cual los indígenas en México le piden permiso cada vez que van a sembrar y van a tomar algo de ella. Es otro discurso que se va formando. En el caso de Ecuador le llaman Pachamama y entonces es una prevención al daño que voy a realizar. La recuperación de los espacios degradados, aquí vemos una extracción minera, cómo recuperar ese espacio que ya quedó contaminado del subsuelo por la forma en la que sacamos los minerales. Y luego ya viene otro artículo donde dice que el Estado promoverá en el sector, creo que ya me estoy tardando un poco, me voy a ir un poco más a prisa, que tenemos hasta la media, creo, ¿no? El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes. Ahora, esto relacionado con esto es importante y sobre todo, yo no les digo que Ecuador lo esté viviendo y Bolivia lo esté viviendo, sería ciego pensar que nada más lo pusieron en la Constitución y ya lo están aplicando. Yo estuve en Ecuador y estaban discutiendo en los principales foros que se discutía el tema de summa causal, estaban discutiendo si los animales eran naturaleza. Y creo que tiene relación con lo que yo vi en los pueblos indígenas, que ellos admiraban mucho a la Pachamama, sentían la brisa, la disfrutaban, les gustaba ver sus cerros verdes, su comunidad llena de plantas y todo, pero a los animales la verdad es que sí les pegaban, ¿no? Les daban varazos. Entonces creo que por eso la discusión ecuatoriana sobre si los animales eran naturaleza, aquí lo que estamos viendo es el cambio de discurso en la legislación, por eso la primera parte de la exposición, y en ese cambio de discurso, la prevención del medio ambiente, junto con esto, de que el Estado promoverá las tecnologías limpias, tenemos que tratar en este discurso
de llevarnos el mercado, que no sea nuestro centro, y llevarlo a biocentrismo, aunque mi amigo de San Luis se enoje. Y en ese biocentrismo, donde el centro es la naturaleza, y las decisiones que tomo, las tomo pensando en la naturaleza, yo aquí nada más les voy a mencionar una reflexión. Últimamente en México estamos haciendo campos de energía solar, ¿no? Esa energía solar, esos paneles solares tienen un tiempo de vida, 15, 20 años, dependiendo, ¿no? Después hay que tirarlos. Para hacer campos, en el caso de Aguascalientes, el gobernador mandó tirar unos cedros, ¿no eran cedros? Mezquites. El mezquite, la verdad es que a muchas personas de Aguascalientes no les gusta tanto, a otras sí, porque causa una gran sombra. A las personas que no les gusta es porque es como espinilludo, como que tiene espinas, es delgadito de las hojas. Aún así causa, como tiene tantas ramas, causa una buena sombra. Un buen mezquite grande es enorme. Uno, digamos que tiene 100 años, ya es enorme, ya te causa una buena sombra. Pero el mezquite tiene una gran característica, es de los árboles que más oxígeno regresa al medio ambiente. Entonces, normalmente en Aguascalientes son protegidos, no puedes cortar un mezquite porque la multa es muy alta. Sobre todo un mezquite que se ve grande, ¿no? Pues el gobernador mandó talar algunos, 230, lo solucionó plantándolos en otro parque, mezquites chiquitos, para hacer el campo de, digamos, de paneles solares. ¿Cuál es el problema? Tenemos que ser críticos con este tipo de cosas. ¿Por qué no puedo poner paneles solares en cada casa que lo auspicie el gobierno? ¿Por qué no el gobierno paga paneles solares? Porque se nos cae CFE, se nos cae el mercado. ¿Cómo cobro la luz si cada casa tiene su panel solar que le administra toda la luz y se lo da el sol? Y que costó 15,000 pesos, 20,000 pesos, ¿no? Y que le va a durar 15, 20 años. Entonces, ¿qué hago? Los hago en el campo, taladro, tumbo plantas, me deshago de enormes hectáreas, los pongo y así yo obtengo la luz, la guardo y la vendo. ¿Cuál es mi centro? El mercado. ¿Por qué no quiero poner paneles en cada casa y no fregarme al campo? Porque luego cómo cobro, ¿no? Peña lo dijo. Luego cómo vamos a cobrar. En alguna entrevista lo dijo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el fundamento? Yo me dedico un poco a la filosofía y nos gusta saber a los filósofos de dónde vienen las cosas. El fundamento es el mercado. Luego, ¿cómo lo cobro? Tengo que buscar una forma de cobrarlo. Y acá, el fundamento, si yo pusiera en cada casa un panel solar y me olvidara del mercado, pues yo creo que afectaríamos menos, ¿no? Estos dos artículos, al menos en el discurso, tendrían relación con eso. Yo promuevo en el sector público cosas limpias, pero tengo que cuidar, causar el menos daño posible. Si lo pongo en cada casa, no causaría nada de daño. Es una fuerte inversión de adaptar cada casa a eso, pero no causaría, la verdad, tanto daño. Pudiera auspiciarlo desde los miles de millones de dólares que gana el gobierno, pero luego, ¿qué hago con todos los trabajadores de CFE y todo eso? Se prohíben el uso de armas, el uso de químicos, biológicas y nucleares. Ustedes saben el problema de Chernobyl, sigue contaminado, fue tan fuerte el accidente que casi se acaba con Europa por los vientos. Tuvieron que morir muchas personas que tenían que entrar a la radiación, limpiar y luego salían y se morían a los pocos días, ¿no? Empezaban a vomitar sangre y todo y ya lo sabían que iban a morir. Tenían una cultura muy de primero el Estado y después yo. Esto está prohibido. Armas químicas, biológicas, nucleares, contaminantes orgánicos, altamente tóxicos, la agroquímica internacional. Miren, en los saberes mexicanos hay unos investigadores de la UABC y de otras universidades que están trabajando y asesorando al campo mexicano en el sentido de cómo usar menos estas cuestiones de agroquímicos en nuestros alimentos, que no solamente hace daño al medio ambiente, sino también nos hace daño a nosotros como seres humanos.
Y una de las formas, el secreto está en saberes ancestrales. En saberes ancestrales tienen muy claro que tienen que sembrar frijol con maíz, con otra planta, porque una planta suelta sustancias para espantar a la plaga de la otra y esta también a la plaga de la otra. Entonces los sembradíos indígenas tienen varias plantas que normalmente entre sí son renunciables. Eso nos falta enseñar en las escuelas porque casi siempre enseñamos la forma de sembrar y todo de otras culturas donde necesito estos agroquímicos, ¿no? Entonces sería buscar la manera de eliminar con mayor presencia este tipo de cosas y con la ciencia está rescatando estos saberes. Hablaba Boaventura de Sosa Santos del homicidio de las epistemologías del sur, rescatar estas epistemologías del sur, estos saberes ancestrales y ponerlos en práctica y asesorarlos y desarrollarlos para usar cada vez menos este tipo de cosas. Ya ni hablemos de lo transgénico, ¿no? Otras cosas que vienen, la educación como en la nuestra, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un medio ambiente sano como la nuestra, esto sí es muy parecido, pero se le agrega esta última parte, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Este es el summa causae, o sea, yo tengo que estar en armonía con la naturaleza. Las personas y comunidades nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del medio ambiente y las riquezas naturales. Son saberes y responsabilidades ecuatorianas. Ya nos habla que es responsabilidad de todos los ecuatorianos. Esta era otra discusión que a mí me parecía absurda porque a mí me gustaba mucho la Constitución y ya cuando lo vi en la práctica no se estaba aplicando. La discusión primera era ¿qué hacer si la Constitución dice que los derechos de la naturaleza y luego el Código Civil dice que los animales son cosas? ¿Qué hacer si los animales son naturaleza? O sea, es absurdo. Sería importante pensar que los animales están dentro de esa naturaleza. La otra discusión absurda que yo veía, o a mí se me hace absurda, a lo mejor ellos la tenían muy presente, es esta parte. ¿Quién es el responsable? Ellos estaban discutiendo quién es el responsable. Su constitución lo dice, todos. Y ellos decían, pero es que el responsable es quien vive cerquitas o cualquiera. Sería mejor establecer que cualquiera, porque muchas veces los que viven cerquitas de la contaminación a veces puede ser que no tengan los medios necesarios para enfrentar a las grandes empresas, pero quizá una asociación ya más elaborada, más desarrollada, sí lo pudiera hacer. Si tienen los abogados, tienen todo. Entonces, ¿qué ofrece mejor protección? ¿Decir que los afectados o decir que todos? Yo creo que todos, ¿no? Y la Constitución no lo prohibiría. Los gobiernos, ellos tienen gobiernos parroquiales, dice que también ellos tienen que proteger el medio ambiente. El régimen de desarrollo siempre se hace en armonía con la naturaleza, el patrimonio natural, el patrimonio genético. Y ejecutar los planes y programas otra vez en armonía con la naturaleza, la ciencia, tecnología, lo que les decía ahorita, rescatar los saberes ancestrales que sean menos contaminantes y que funcionen para el desarrollo, pues ni modo, del mercado, así vivimos, pero el desarrollo de la extracción, sobre todo de los alimentos, ¿no? En una parte de esta Constitución viene como es más importante la independencia alimenticia que la independencia, digamos, de otro tipo. O sea, asegurar la independencia alimenticia. Y llegamos a esta parte que es ya el chocolate, ¿no? Lo importante, lo que cambia, lo que no tiene otra constitución más que la boliviana y la ecuatoriana. Se le otorga, ustedes tienen ahí en pantalla el capítulo Biodiversidad y Recursos Naturales. Aquí en este capítulo se le reconoce el derecho a la naturaleza. No es el derecho humano, yo ser humano, al medio ambiente sano. Es el derecho de la naturaleza a vivir, a ser restaurada y a que yo no la afecte o la afecte lo menos posible. Lo menos posible. No es a que yo pueda vivir y pueda tener cosas, sino a yo siempre pensar, y ese es el cambio de discurso, yo siempre pensar qué afectación le puedo hacer a ese otro ser vivo al cual le reconozco, al cual no lo separo de mí, no lo jerarquizo, como habíamos visto, y por lo tanto no lo domino, sino que
le reconozco su derecho a existencia. Y ya, con esto cerramos Ecuador. Esto es un proyecto que tiene una amiga de allá. Ella estudió ingeniería en la universidad, digamos, lo que aquí sería la UNAM, pero en la de Ecuador. Y ella, junto con otros amigos, una asociación, hicieron estos talleres, hicieron y diseñaron desde la ingeniería, desde la arquitectura, estas casas. Pero estas casas tienen una característica especial. Pueden hacerse de forma fácil, rápidamente, tienen todos los servicios y tienen todas las comodidades adaptadas para su clima. El clima de Ecuador es muy variable. En un día llueve, hace frío, hace calor. En 5 minutos tú puedes tener un día despejado y en 5 minutos se nubla impresionantemente, cae una tormenta y esa tormenta es eléctrica y en Quito te caen los rayos a 3 metros, ¿no? Yo me impresionaron los rayos de Quito, porque además hacen eco por las montañas, la ubicación y la ciudad. Pero estas casas son, digamos, casas, ahí dice, de bajo impacto ambiental, y ellos traen ese proyecto, y baratas, o sea, son casas completas, baratas, con todos los servicios, adaptadas al clima, lo diseñaron entre ingenieros y arquitectos, este modelo de hacer casas. Ahí todavía no está pintada todavía se ve más bonita, ¿no? Y este tipo de cosas es ejercer el derecho a partir del discurso, sí, pero más que a partir del discurso, desde la realidad. O sea, yo preocupado por el medio ambiente hago este tipo de proyectos para enseñar a la gente cómo se puede vivir de otra manera sin contaminar tanto. Muy bien, así llegamos a la India y ya con esto vamos a cerrar. Primer punto, la India tiene un sistema, como ustedes lo pueden ver aquí en este mapa, son los sistemas principales jurídicos. La India, si ustedes se fijan, está en azul y tiene cositas amarillas. Es porque la India tiene su sistema principal common law, porque acuérdense que fue una colonia inglesa. Pero también tiene sus zonas y comunidades con derecho consuetudinario, principalmente religioso, pero una religión como el budismo, el hinduismo. Pero digamos su sistema principal pudiera ser el common law. El common law se encuentra en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, algunas partes de África que fueron colonias también, Australia, Nueva Zelanda, Oceanía y India. Prácticamente en las colonias inglesas, ¿no? Eso es importante entender porque yo aquí les iba a platicar, esta plática la di hace muchísimo tiempo, pero obviamente tenía que actualizarla. Yo les iba a platicar todavía hasta ayer en la mañana, precisamente cómo India tenía ciertos sujetos de derecho no humanos, así los llamaba en su legislación, en su constitución y en su desarrollo de algunas sentencias, porque acuérdense que el common law se basa en sentencias anteriores. Nuestro derecho es escrito y interpretado. En el common law es interpretación, se dicta la sentencia y de esas sentencias se hacen las siguientes interpretaciones, como que funciona como derecho, ¿no? Parecido a Estados Unidos y Reino Unido. Pero esta sentencia es del 2019, al yo estar actualizando la información para traer, digamos, lo más actual, este es un artículo del 2019 que narra una sentencia de 2018-2019 que se desarrolló en el Alto Tribunal del estado de Uttarakhand. Este alto tribunal es como nuestros supremos tribunales de cada entidad. La pelea Narayan Dutt Bhatt, él es un escritor que además es activista de los derechos de la naturaleza, en este caso de los derechos de los animales, y él de repente se dio cuenta, ahí tienen ustedes en el mapa lo que es Uttarakhand, comparado con las grandes ciudades de India. Ustedes saben que India tiene más de 1,000 millones de habitantes, o está cerca de los 1,000 millones de habitantes, es el segundo país más poblado después de China, que tiene 1,300, 1,400 millones de habitantes. India, en este caso, estamos hablando de una ciudad más pequeña, pero es una ciudad que se encuentra a lo largo del Himalaya, entre montañas, cerca de un río, por donde pasan gran comercio que viene de Nepal a India y de India a Nepal. Nepal es
Según algunos es un territorio autónomo de la India y según otros es otro estado aparte, ¿no? Pero pues ya depende de quién se lo leas. Es uno de los 28 estados que junto con 8 territorios de la Unión forman la República de India. Su capital y ciudad más poblada es Dehradún. Dos de los ríos más importantes de la India pasan por ahí. Aquí está como Uttarakhand está ahí donde ustedes ven, entre el Himalaya, las montañas, y está en el paso de Nepal hacia la India, ¿no? Es una ciudad de paso. Este es el edificio de ese tribunal y ahí les va este caso. Voy a tomar unos 5 minutitos más. ¿Sí puedo? Sí, ¿verdad? Sí. Espero que sí, si no me dicen. Pero este es el caso porque es muy interesante. Es una sentencia donde esta persona, Narayan, hace la petición que el tribunal declare la obligación de tales administraciones de vacunar. Lo que él observa es que por ese paso pasan muchos animales de carga. Él ve cómo pasan muchos animales de carga y estos animales de carga están muy cansados y luego ya cuando están viejos ahí los dejan abandonados a su suerte. No están vacunados, no están cuidados, llevan demasiada carga para lo que pueden llevar, son maltratados, todo eso, ¿no? Ya había leyes que defendían a algunos animales, pero quizá dentro de esos animales no estaban los de carga. La petición de este autor es que el tribunal declare obligaciones administrativas de vacunar y realizar controles veterinarios a los caballos que cruzan dicha frontera, así como obligaciones de velar por el cumplimiento de las normas vigentes en la materia de bienestar, que es que no lleven carga de más, que estén vacunados, que estén bien atendidos. Y el número 2, que el tribunal confiera a todos los miembros del reino animal el estatus de persona legal. Sorpresa, el alto tribunal estableció más de 21 medidas dirigidas a la administración del Estado. Es decir, el tribunal le obliga al poder, lo que aquí sería el poder ejecutivo, a que lleve revisiones de vacuna, establezca centros de paso como retenes, revise si están vacunados y si no están vacunados que los vacune y revise que no lleven carga de más y otras medidas. Fueron demasiadas, fue sorprendente, fue más de lo que pidió el autor. Y en la 2, que es lo importante de esta sentencia, porque no estaba antes de esta sentencia y no está en el mundo, porque en el mundo está Estados Unidos, está Reino Unido, está Australia, que son los que normalmente estudiamos, y ellos dicen que los animales domésticos tienen derecho a no ser maltratados de más, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque son sintientes, porque sienten. Hay un estudio del 2010 donde dice que tienen cierta conciencia, pero en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, que son, digamos, los que hablan de estos animales sintientes, dicen, el animal siente y yo por moral no debo maltratarlo de más. Y si lo maltrato de más, multa o cárcel, ¿no? Dependiendo del estado o entidad de Estados Unidos, que tan rígido sea. Bueno, se prohíben en varios estados las corridas de toros y eso por la misma situación. Pero en India pasó algo diferente. Por su religión, su cultura, su desarrollo, ellos sí tenían ciertos animales en su religión considerados sagrados. Por esta situación del brahmaísmo, que es el original del hinduismo, del budismo y del brahma, de estas religiones derivadas del brahmaísmo, en el brahmaísmo la cuestión que las une a ellas, así como a nosotros con el Islam nos une el Antiguo Testamento, a ellos lo que les unía era el hecho de la reencarnación constante. Entonces, yo podía reencarnar en alguno de estos animales y por lo tanto hay ciertos animales a los que les debo más, porque me alimentan, porque me llevan por distintas cosas, ¿no? Estamos hablando del elefante, las vacas, algunos, el delfín, algunas cosas, ¿no? Había una sentencia por ahí anterior donde se había declarado en mismo India el delfín, pero en el 2018, casi 19, aparece esta sentencia y va a ser la primera en el mundo que dice todos los animales son sujetos de derecho. Y lo abre así, ¿no? Y va a decir, tiene problemas la sentencia. ¿Por qué? Porque les dio todos los derechos de los seres humanos. No especificó qué derecho tienen, simplemente dijo, también tienen los mismos derechos que los seres humanos.
y por lo tanto el Estado tiene que cuidarlos, vigilarlos, a los que están solos, que ya están viejitos y están por morir, también tiene que recogerlos y darles como una última vida buena. Son obligaciones del Estado, ¿no? Hacer retenes para revisar que no lleven carga de más, vacunarlos, son actividades positivas del Estado y responsabilidades para todos los ciudadanos que viven por ahí, que ven un animal afuera, tienen que atenderlo, recogerlo. Y una obligación para todos los veterinarios que tienen título de atender a los animales. ¿Cómo atendería un médico a un ser humano? Es decir, si yo voy por la calle, me atropellan y pasa un médico, su obligación, ustedes saben, y si no es un delito por omisión, es atenderme porque él es médico. Lo mismo obliga esta sentencia a los que vivían ahí en Uturacán a atenderlos a los animales. Ven un perrito atropellado, atenderlo si eres veterinario, ¿no? Si no eres, hablarle a un veterinario y que vengan a atenderlo y gratis. Fue una obligación así gratis por, digamos, su cultura. Si se fijan, va más allá de esta concepción de animales sentientes. Hay argumentos en contra de estos derechos de los animales. El primero de ellos, uno de los más fuertes que se discute en la academia y en los foros políticos, es estas premisas, ¿no? La premisa principal: los derechos están fundamentados en la especie de acuerdo recíproco mediante la cual un individuo un individuo accede a respetar ciertas pretensiones de otro individuo B en la medida en que B accede a ciertas pretensiones de uno A. Premisa 2. Los animales no humanos carecen de la capacidad de ser gobernados por pensamientos sobre lo que deberían hacer o creer. O sea, esta premisa lo que dice es: en el derecho hay un A, un actor, hay un demandado. Este A tiene premisas, obligaciones y derechos en relación a este, y este B tiene premisas y derechos y obligaciones en este. Si ustedes se fijan, es la concepción civilista romana, en la que vivimos actualmente, ¿no? Tengo un actor, un demandado, derechos y obligaciones entre ambos. Y lo que dice la premisa 2 es: yo tengo un individuo A, que es humano, tengo un individuo B, que es animal, pero este no sabe qué quiere, entonces no hay esa reciprocidad. Ese es el primer argumento en contra. El segundo argumento más sonado en la academia es: solo si una entidad es persona, entonces puede ser titular de derecho. Sí, y solo si la entidad es un ser humano, entonces es una persona. Lo que hablábamos al principio, el derecho es una construcción humana y por lo tanto sería para los humanos, no para otras especies, ni naturaleza, ni seres humanos. ¿Cómo se hace en contra de estas premisas? El principal argumento es: los derechos de los que somos titulares de los derechos humanos se fundamenta o bien en nuestros intereses o bien en nuestra autonomía. O sea, aquí, para poner un ejemplo, los niños se supone que tampoco son conscientes todavía porque su cerebro todavía no madura y por lo tanto la ley todavía no les da ese derecho de pelear y saber qué quieren en tribunales. Sin embargo, sus papás, quien ejerce la patria potestad, puede hacerlo. Lo mismo ocurriría con los animales, y por eso pongo esta figura aquí del perrito que entra a la justicia, ¿no? Muchos animales tienen la capacidad de tener experiencias, por lo que su bienestar propio y comparten muchos de los intereses que protegen las leyes que confieren el derecho. Un animal quiere vivir, lucha por vivir. Si tú empiezas a ahogar a un animal, él va a luchar por vivir. A eso se refiere este argumento. Él también tiene pretensiones similares al humano. Si tú quieres ahogar a una persona, va a luchar por vivir. Si tú quieres ahogar a un perrito, va a luchar por vivir. Ese es el argumento a favor. En cuanto a los otros argumentos, este primero, pues en realidad ustedes se fijan, atiende al derecho civil, pero el derecho civil no es el único. A veces hay ciertas premisas que son de un humano contra otro humano y donde no hay derechos así involucrados, ¿no? Podría ser. Y si nos vamos al pasado, hay un autor en 1975 que escribió, aunque él no escribía de los animales, sino escribía de la naturaleza, es un canadiense, John Stone. Él escribía sobre la naturaleza y fue muy criticado y discutido y causó un gran impacto en ese momento, porque estamos hablando de 1975, pero hace un argumento que también pudiera aplicar aquí. A lo largo de la historia, ha habido veces en el derecho que decimos: no, el afrodescendiente, el indígena no es humano, por lo tanto no tiene derechos. En Estados Unidos en 1880 no podían, antes de 1888,
los afrodescendientes no podían entrar al sistema judicial porque no eran considerados humanos. Eso aplicaría, ¿no? O sea, después les dimos ese de sujetos de derecho, lo ampliamos a los indígenas, la mujer no podía votar hasta a mediados del siglo pasado, y esos derechos también podemos otorgárselos. No porque la construcción civil romana esté así, no quiere decir que el derecho siempre sea similar. Sí puedo ampliar los derechos a la naturaleza y al animal. Ahorita ya me dicen sus críticas, ¿no? Y esto de que es entre humano y humano, sí, siempre ha sido así, pero no tiene por qué ser siempre así. Y el principal argumento en defensa, pues es ¿no? Somos titulares, muchos de los animales tienen, o sea, ellos también sienten, ellos tienen pretensiones similares a nosotros y por lo tanto se habla de la moralidad, en la cuestión ética se habla de la moralidad, evitar el sufrimiento no nomás humano, sino de las especies terrícolas. ¿Por qué? Por humanidad, porque yo siento o puedo sentir ese sufrimiento, puedo ver en ese otro animal o naturaleza, aunque no lo comprenda, porque el árbol, no sé si le duele o no le duele, pero el árbol tiene su comunicación. En Inglaterra hay unos estudios 2011 que encontraron cómo se comunican primero a través de sustancias. Un árbol de una especie, si se da cuenta cómo eliminar una plaga y después nace otro, a través de la sustancia le dice cómo produzca esa sustancia para eliminar la plaga. Se comunican. Y en 2018, 2015, siguieron esta investigación en Reino Unido y encontraron que también se comunican a través de las raíces. Entonces, no lo comprendemos, tienen otra forma de inteligir, diría Javier Zubiri, pero puedo comprender que le duele, puedo ver el dolor, al menos en el animal, en el árbol quizá no, pero en el animal sí, ¿no? Y por lo tanto podría ampliarle derechos porque el derecho no tiene que ser eterno. Entender que el derecho es un discurso. Yo les platiqué aquí del discurso, ya voy a cerrar. Bolivia, Ecuador, India, su construcción fue no desde la modernidad, sino desde los saberes ancestrales. En el caso de Bolivia y Ecuador, a través de los indígenas. En el caso de India, de los saberes del hinduismo, del budismo, del brahmaísmo. Entonces eso los llevó a proponer algo nuevo que no está en ninguna otra parte del mundo y que como discurso yo puedo pensar que el derecho es para los humanos o puedo pensar que no, pero lo cierto es que si nos acabamos la naturaleza, nos vamos a acabar nosotros, nos estamos matando nosotros. Si seguimos con este ritmo de consumismo, de exportar todo, con el calentamiento global, nos estamos acabando nosotros. El derecho es un discurso que nos une a millones de personas, pero que es importante ver cómo planteo ese discurso. El plantearlo desde que el derecho no es mío, sino es de la naturaleza, ya ahí psicológicamente me hace pensar, aunque no se está llevando todavía bien del todo en Ecuador y Bolivia y no sé en India, ese me queda más lejos, pero ya me lleva a pensar en que yo tengo respeto por esa naturaleza, por su vida. Ya no es, yo la voy a usar para que no me muera o para que me satisfaga a mí, sino que invierto ese discurso y digo, a ver, tengo que evitar el sufrimiento de esta otra especie que no lo comprendo, pero que puedo ver que sufre. Y con eso terminaría. Aquí está mi correo y mis datos y no sé si tengan dudas. Muchas gracias, doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza. Tengo algunas preguntas, le voy a leer. La primera dice, en base a su conocimiento, ¿cuáles son los principios básicos para estar en armonía con la naturaleza? Pregunta Gabriela González. Yo ahí, pensaría, o sea, si lo tomamos desde el summa causae, es simplemente entender eso, que yo soy naturaleza. Por ahí yo les preguntaría aquí, piénsenlo, ¿quién de ustedes se siente animal, por ejemplo? Y probablemente lo vemos como hasta una grosería, ¿no? ¿O por qué me dices animal? Pero la verdad es que somos un mamífero, somos una especie de animal, ¿no? Entre otras. Y entender eso, que soy parte de la naturaleza, sería el principal fundamento. Porque eso me lleva a entender un segundo principio. Si yo me acabo a la naturaleza, me voy a acabar yo. No tengo a dónde ir. Aunque quieran colonizar en los últimos años Marte, es un proceso que dicen que va a tardar mínimo 100, 200 años. Y aún así yo lo vería como un proceso muy,
muy optimista, porque la verdad es que Marte no tiene muchas de las características que la Tierra. Y la próxima planeta, y ni sabemos realmente, porque la verdad es que hay unos planetas que les llaman Kepler, y luego ya ahí van cambiando los números según los van descubriendo. Los Kepler son planetas que van descubriendo que por su luz, cuando pasan atrás, por enfrente de la estrella y entre nosotros, o sea, pasan entre nosotros y la estrella, emiten un tipo de luz que el telescopio Kepler, que está en el espacio, junto con otros telescopios de la Tierra, detectan qué colores son, y a partir de esos colores detectan qué químicos tienen. Y entonces así te dicen, el Kepler 123 tiene unos químicos que podrían ser similares a la Tierra en un 63%. Pero en la realidad no sabemos cómo están, no los vemos, vemos colores y sabemos que están a una distancia aproximada a través de cálculos de la zona viable, ¿no? Parecida a nuestro modo de vida. No sabemos si hay otros tipos de modo de vida en el espacio todavía, no hemos encontrado otro modo de vida en el espacio, pero la verdad es que los Kepler, el más cercano está a 5 millones de años luz. ¿5? No, perdón, me fui mucho. A varios años luz, pero la verdad es que esos años luz, pues no, todavía no viajamos a esa velocidad, no tenemos a dónde ir. Entonces tengo que entender que si no cuido la naturaleza, me muero yo o me tengo que ir a otro lado, pero no me puedo ir. Ahorita no tengo la tecnología para irme a otro lado, ni para aterranizar Marte. No lo tengo, es muy optimista en 100, 200 años. Entonces, no tenemos otro lugar. Los principios fundamentales para estar en armonía con la naturaleza es entender, yo soy naturaleza, y si me la acabo, me acabo yo. Y no tengo otra. O sea, no tengo otra forma. Porque esa es una cosa. Este virus pasó, el que estamos viviendo, pasó de un murciélago a nosotros y nos anda matando. Imagínense qué formas de vida hay en el espacio que seguramente nosotros vamos a matar o nos van a matar. Es complicado. Tengo que entender que soy naturaleza y si la acabo, no tengo otra. Me acabo yo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Karina González Villeda le pregunta si considera que debido a los cambios climáticos, el cuerpo humano se ha ido adaptando a estas temperaturas o más bien solamente sobreviven los que tienen la genética necesaria para esto. El cuerpo humano se adapta, por ahí hay estudios que dicen que para adaptarte a otro clima, las personas que nos hemos estado moviendo de lugares, los climas cambian. Yo me he estado moviendo a lo largo de la República, no he vivido en el extranjero, pero cambian, ¿no? Cambian los climas y los estudios dicen que en 2 años te acostumbras al clima, pero aún así hay bacterias, hay otras cosas en las cuales tienes que adaptarte y por lo tanto, pues estos cambios son muy bruscos. Va a ser difícil adaptarnos pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le pregunta Itzia Dané Ríos Suárez, ¿cree que con la extinción de algunas especies sea perjudicial para los seres humanos o el medio ambiente de una forma verdaderamente notable o drástica? Sí, ahorita el gran problema, por ejemplo, según algunos estudios, es que muchas abejas se están muriendo y las abejas son las polinizadoras del mundo. Flores, plantas, todo eso requieren de llamar a la abeja para que tome su néctar y entonces la abeja se lleve, digamos, su polen para poder mezclarse con otro y reproducirse. Si nos acabamos las abejas, va a venir, pues nos vamos a acabar grandes plantas y pues es lo mismo. O sea, afectar a la naturaleza es estarme afectando yo, y la muerte de muchas especies, pues obviamente va acabando con ese proceso, ¿no? La verdad es que estamos en un momento crítico. Todos los estudios anuncian que nos quedan pocos años para cambiar la cultura y el problema es que la cultura se cambia en procesos históricos de cientos de años, pero no tenemos esos cientos de años, es un gran problema. Y además, por otro lado, últimamente que he estado estudiando el cerebro humano, me he dado cuenta que gran parte de las conexiones neuronales se forman en la infancia. Yo muchas veces me he preguntado por qué a mí me gustan los paisajes, me gustan las estrellas, todos los días volteo al cielo, cuando es la noche cada vez veo menos, pero cuando trato y puedo,
acceder al campo donde puedo ver más, me encanta. Pero eso se deriva a que en mi caso personal, mi mamá siempre nos llevaba al campo los fines de semana. Entonces, en mi cerebro se formó una conexión neuronal con esa relación con la naturaleza. Yo no me siento a gusto en las ciudades, no me siento a gusto en los centros comerciales, me siento más a gusto en los paisajes grandes, con campo, con un verde impresionante. Hasta los paisajes de aquí, que son un poco más secos en Baja California, en la parte en la que estoy, me gustan más que estar en una ciudad, ¿no? Pero eso se construyó. Entonces tenemos que luchar para construir porque los procesos culturales se tardan siglos y no los tenemos, no los tenemos. Dicen muchos estudios que nos quedan 10, otros más optimistas dicen que 30 antes de que sea irreversible el cambio climático. Sí, muchas gracias. Ricardo García Mora de Morelia, primero le felicita al ponente y a los organizadores y pregunta, ¿qué diferencias radican entre el derecho a la naturaleza y el derecho de la naturaleza? ¿El derecho a la naturaleza? Y el derecho de la naturaleza. Pues es la diferencia radical, ¿no? O sea, yo como ser humano tengo derecho a tener espacios de naturaleza y a poder disfrutarla de ella, pero si yo le digo, como en Ecuador, les digo, sería ciego, sería cínico yo aquí decirles que yo vi en Ecuador que ya lo estaban viviendo, la verdad es que no. Y en Bolivia, ¿no? En Bolivia ahorita se está extrayendo o se están haciendo los contratos como en México sobre el litio. Ya se están preparando porque es el nuevo mineral y obviamente va a contaminar, pero es el nuevo mineral que necesitamos para estos instrumentos, para las computadoras, para las baterías, para todo eso. Pero el decir, yo tengo derecho a disfrutar la naturaleza, a decir, la naturaleza tiene su derecho a vivir como yo, es un gran cambio para mí de discurso. La gran crítica es que el derecho es humano, construido por los humanos, para humanos. Pero la verdad es que el derecho es un discurso que nos tiene que ayudar a vivir. Pensar lo contrario es algo que pensamos muchas veces nosotros, si las instituciones son para las personas o las personas son para las instituciones. Se supone, y lo ideal sería, que las cosas que construimos la humanidad sean para mejorar nuestra vida, no nosotros para las cosas, no nosotros para el dinero, no nosotros para la institución. Entonces, cambiar ese discurso, y creerlo sobre todo, creer ese discurso, me lleva ya a decir que no puedo afectar la naturaleza porque ella tiene su derecho. Es un cambio de discurso que es un discurso jurídico que me sirve como humanidad porque si no me estoy matando. Entonces, por eso sí se me hace importante al menos plantearlo como cambio de discurso y por eso cuando me comentaron sobre el seminario, yo dije, pues voy a llevar el otro discurso, ¿no? No voy a llevar el de siempre, sino voy a llevar el otro porque se supone que es un seminario para ver si alguien sigue investigando, ¿no? Muchas gracias. Y última pregunta, José Luis Delgado Millán, de la Ciudad de México. Felicitaciones por la ponencia. Pregunta, considerando que la idea y noción preponderante que conocemos de los derechos humanos se crea a partir de una visión eurocentrista, muy diferente a la cosmovisión, más integral, de respeto a la naturaleza, de los pueblos indígenas, ¿cómo lograr una armonización de estas dos visiones, no solo en AL, donde existe gran número de población de pueblos originarios, sino a nivel mundial? ¿Es posible dentro de este sistema económico dominante? ¿Se puede crear una nueva visión a partir de estas dos? Gracias. Dentro del sistema económico dominante lo veo complicadísimo, ¿no? Porque en ese sistema el centro es el mercado, no nosotros, no la naturaleza, menos la naturaleza, ¿no? Es el mercado, o sea, volvemos a lo mismo, es nosotros para el mercado. Tendríamos que cambiar el sistema económico dominante, es difícil pensar en cuál, tendríamos que buscar alguno, pero en ese sistema tendríamos que estar en el centro nosotros o de preferencias tendría que estar el biocentrismo, ¿no? Aunque se enoje mi amigo de San Luis. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, era ¿cómo congeniarlas, ¿no? Sin duda es difícil congeniarlas. Creo que podemos agarrar la parte científica del discurso
donde se supone que lo construimos a partir de la ciencia y llevarlo, pero la base tendrá que ser, yo me voy por el discurso de Ecuador, Bolivia, India, voy por replicarlo. Y es parte también que tiene que ver con la neurología. Hay unas cosas que se descubrieron en los últimos 20 años que son las neuronas espejo. Yo no puedo reflexionar, por ejemplo, sobre los paneles solares, sobre las casas que hicieron mi compañera, mi amiga de Ecuador, ecológicas, si no las conozco. Aquí ustedes me parece que son 14, 15 con la moderadora y yo. Al conocerla, algunos dirán, ay, este está loco, ¿no? Yo sigo, pues el derecho, eso no existe, es una utopía, es todo eso. Pero puede ser que haya uno o dos que digan, ah, caray, voy a adentrarme en este discurso, voy a conocerlo y a replicarlo como mi amistad de Ecuador. O sea, ella es ingeniera, se formó en la ingeniería de casas, de construcción y todo, pero también es indígena. Ella se generó dentro del Summa Causai y ella reflexionó a partir de estas dos cosas cómo construir algo que pueda ofrecer a sus amigos cercanos y después en base como negocio para reproducir su vida dentro de este, desgraciadamente, sistema económico que nos está matando, pero ya forma algo mezclándolo. Y yo creo que es complicado juntarlos. Yo lo único que rescataría del otro discurso es tratarlo a hacer a partir de la ciencia, como mi amiga que agarra la ingeniería y los conocimientos de ingeniería y matemáticas y los lleva a esto. Es lo que puede ayudar, pero yo me decantaría por el otro, ¿no? Y empezarlo a replicar cada vez más a través de estas neuronas espejo y de conocerlo y de adentrarme a ello. Pero congeniarlos es complicado. Por ahí siempre surge esta idea, ¿no? Que esto de lo que estamos hablando puede parecer utopía, pero es que si no lo hacemos nos vamos a morir, ¿no? Y pues por ahí decía, se lo atribuyen a Eduardo Galeano, pero la verdad es de un Francisco, que Eduardo Galeano lo reprodujo en una conferencia y a él se le atribuye, pero es de otro que se llama Francisco, que la utopía nos sirve para caminar. O sea, puede parecer una utopía, pero al menos Ecuador ya lo está discutiendo. Nosotros en México estamos discutiendo el principialismo, estamos discutiendo el garantismo, el derecho humano sano, que también es importante, pero en Ecuador en los principales foros están discutiendo el Summa Causai. Y si bien todavía no lo llevan por completo a la práctica, ya está en discusión y eso llevó a mi amiga ecuatoriana a construir esto. Y puede llevar a más a pensar y reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacerlo. Desgraciadamente tendríamos que hacerlo mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo. Pero yo del otro discurso me quedo con la parte científica. Lo otro se me hace complicado congeniar. Muchas gracias, doctor. Pues con esto terminamos su excelente ponencia. A nombre del Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos, le damos las gracias en esta participación del tercer Seminario Nacional de Derechos Humanos a un Medio Ambiente Sano. De verdad, muchas gracias por su presencia. Ojalá se repita y seguimos en contacto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo a la distancia. Gracias. Muy bien.